¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos hoy nueva temporada de La Quinta Esquina. Como ven, estrenamos cabecera y tenemos muchas ganas de volvernos a reencontrar con todos ustedes, que sabemos que son fieles seguidores de este programa. Abrimos esta mesa de análisis, debate, reflexión y, como siempre, ya saben, la conformamos entre prensa, radio, televisión. Por parte del Mundo Diario de Valladolid, que no podía faltar aquí, nos acompaña su subdirector, Felipe Ramos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Preparado para esta nueva temporada? Preparadísimo. Promete ser intensa. Promete. Muy intensa. Electoral. Tenemos un curso importante por delante. Tiene todo y hoy también, claro que sí. Y hoy también nos acompaña, por parte de Radio Castilla y León, la jefa de local en Valladolid, Beatriz Holandía. Buenas noches. Buenas noches. Tocaya, un placer encontrarme contigo en esta mesa. Igualmente. Bueno, ¿preparada también? Claro. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Bueno, además tenemos a nuestro primer invitado, que en este caso es el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Muy buenas noches, Óscar. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Nuestro primer invitado, como decimos, de un curso que promete ser intenso. Bueno, igual no lo es, ¿no? Igual no lo es. Vivimos momentos convulsos, intensos y no hay respiro, así que este curso será como los anteriores. Un poquito más, a lo mejor, ¿eh? Con aquello de las elecciones. Ya veremos. Bueno, ya veremos. Vamos a tocar seguramente muchísimos temas de actualidad de interés para todos ustedes, pero me gustaría empezar por lo último, por lo que ayer mismo conocíamos, que yo creo que es una buena noticia para Valladolid. Yo, que soy muy aplicada, ya saben que siempre tengo El Mundo a mano, y aquí en portada, en este diario, El Mundo Diario de Valladolid, nos cuentan que el gobierno trae a Valladolid la gran cumbre hispano-portuguesa, así lo titulan. Alcalde, noticia importante. Lo es. Yo creo que es una buena noticia para Valladolid, porque bueno, solo hay un antecedente de una cumbre internacional en Valladolid entre dos gobiernos. Fue en el año 89, en tiempos de Felipe González, François Mitterrand, y bueno, pues con un alcalde también del PSOE, Tomás Rodríguez Bolaños, y bueno, pues han tenido que confluir la política nacional e internacional para que en un escenario similar pues se produzca una cumbre que en este caso yo creo que va a ser muy importante, ¿no? ¿Qué cosas de positivas va a traer para Valladolid que podamos extrapolar en un primer momento? Bueno, yo creo que siempre que una cumbre de estas características se celebra en una ciudad, pues es bueno para esa ciudad, es bueno para ese territorio, porque lo pone en el mapa, ¿no? Pero además yo creo que este es un encuentro especialmente importante por la concurrencia de algunas circunstancias pues que le hacen especial. Es un encuentro entre los dos gobiernos ahora mismo de la Unión Europea, socialdemócratas, que manejan una agenda alternativa a la agenda neoliberal que se ha impuesto en el conjunto de Europa. Y por tanto hay mucha gente mirando, ¿no? qué es lo que van a hacer estos dos gobiernos y qué asuntos van a poner en la agenda como alternativa a esas políticas, ¿no? Por tanto, creo que la declaración de Valladolid, que será la que se firme como resultado de ese encuentro, será una agenda importante, y espero que el nombre de nuestra ciudad pues vaya vinculado a algunas decisiones y algunas medidas que en el futuro pues mejoren la vida de los ciudadanos de España, de Portugal y también del resto de Europa, porque, insisto, hablamos de gobiernos que tratan de desarrollar una agenda diferente. Y se mira al país vecino, a Portugal, también como posible y futuro colaborador en proyectos. Se hablaba del parque agroalimentario, no sé si algún otro se puede poner encima de la mesa. Bueno, este año Portugal en Valladolid tiene una importancia tremenda. Es el país invitado en la Feria del Libro, país invitado en la Seminci, y va a ser el país que se va a dejar ver en nuestra ciudad con el gobierno de España, ¿no? Y esto tiene un propósito muy claro. Valladolid es la capital de Castilla y León, es una ciudad que está muy próxima a Portugal y con intereses comerciales muy importantes en Portugal. Tenemos nuestras DOs en este momento trabajando de manera conjunta y buscando alianzas con Oporto, y bueno, yo creo que en fin, Portugal está ahí al lado y tiene unas posibilidades enormes que tenemos que explotar, y además creo que es un momento dulce entre los dos pueblos, ¿no? Yo el otro día leía una encuesta en la que había una abrumadora mayoría, tanto en Portugal como en España, a favor de una especie de confederación ibérica, ¿no? Es decir, que en un momento que vivimos en el que parece que una parte de España se quiere ir de ella, tanto en España como en Portugal nos miramos tratando de unirnos cada vez más, de compartir cada vez más cosas, y bueno, pues yo creo que es bonito que este momento se vaya a vivir en nuestra ciudad, ¿no? Al hilo de esto, yo no sé cómo se fragua la idea de elegir Valladolid. No sé si es el gobierno, si es usted el que se dirige al gobierno, si es Pedro Sánchez el que se dirige a su portavoz federal, si es su portavoz federal el que se dirige a Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver, este encuentro se comenta y se me plantea la posibilidad. Había otra candidata, que era Badajoz. Guillermo, lógicamente, Fernández Vara quería que la cumbre se celebrara en Extremadura, pero bueno, pues conseguimos llevarnos el gato al agua. Digamos que pesó más el portavoz federal que el presidente de Extremadura.
Hombre, algún mérito hecho, yo creo, ¿no? Para pesar en el Partido Socialista, ¿no? Y bueno, pues oye, las apuestas que uno hace a veces salen bien y a veces no. Y bueno, yo hice una apuesta hace tiempo que afortunadamente me ha salido bien y voy a tratar de, sobre todo, de sacarle el jugo para Valladolid. Por otro lado, a ver, esto es posible porque Valladolid es una gran ciudad, es una ciudad preparada para albergar este tipo de eventos y por tanto, en fin, no nos dan nada que no nos merezcamos. Que la cumbre venga a Valladolid es evidente que tiene todo el sentido. ¿Teme que en este convulso panorama político nacional en el que nos estamos moviendo ahora mismo, ayer el presidente Torra dio un ultimátum al gobierno, que el gobierno respondió inmediatamente diciendo que aceptaba el ultimátum, pueda empañar esa cumbre o incluso, le pongo sobre la mesa, que pudiera haber unas elecciones anticipadas que la pudieran suspender o cancelar? No va a haber elecciones anticipadas. Yo creo que hay que saber... ¿Está tan seguro de que no las va a haber? Hombre, seguro de todo en la vida al 100% no se puede estar, pero vamos, yo sé cuál es la hoja de ruta de este gobierno y sé que no tiene ninguna intención de convocar elecciones anticipadas, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver, yo creo que en el análisis político, y lo comentaba hace un rato en maquillaje, falta mucho saber distinguir el ruido de las nueces. Yo creo que el análisis político en este momento está muy centrado en el ruido y demasiado poco en las nueces. Y si somos capaces de separar una cosa de otra, nos daremos cuenta de que al margen del ruido hay un gobierno con una hoja de ruta clara, que tiene claro lo que quiere hacer, que quiere cambiar este país, que quiere introducir una agenda de igualdad, una agenda que cambie muchas cosas y bueno, puede haber gente interesada en impedirlo, pero yo tengo la sensación de que va a ser muy difícil que eso suceda. ¿Y cuál es esa hoja de ruta en Cataluña? ¿Hasta dónde va a estar dispuesto el gobierno a aguantar? Porque bueno, las últimas declaraciones de Torra han sido pues bastante incendiarias, ¿no? Bastante graves. Lo que pasa es que Torra está acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, es decir, por la mañana les dice a los CDR que aprieten y por la tarde les suelta a los Mossos de Escuadra a que les aporreen en la puerta del Parlamento, ¿no? Por tanto, yo por eso soy más partidario de quedarme con los hechos que con las palabras. ¿Hasta dónde va a llegar este gobierno en el tema catalán? Pues la frontera está muy clara y la ha dejado muy clara ayer la portavoz. No hay espacio para un referéndum de autodeterminación, no cabe en nuestra Constitución y no vamos a tolerarlo ni vamos a patrocinarlo. Para lo que hay espacio es para el diálogo dentro de la Constitución o incluso en el margen de que podría dar una reforma constitucional para alcanzar cotas distintas de autogobierno, pero dentro de España. Por lo tanto, ese es el margen. Cuanto antes lo entiendan, mejor. Y cuanto antes se den cuenta de que eso es lo máximo, pues a lo mejor entran en una senda de realismo y abandonan este camino que han empezado, que no lleva a ningún sitio. Bueno, al único sitio que les ha llevado es a la división de la sociedad catalana, les ha llevado al desorden público, les ha llevado a un deterioro económico de Cataluña importante. Por lo tanto, lo que se tienen es que dar cuenta de cuál es la realidad, hasta dónde pueden llegar, cuáles son los límites, porque están muy claros. Oiga, ha hablado usted de hoja de ruta de cambio, pero esa hoja de ruta de cambio pasa inexorablemente por la aprobación de un presupuesto que hoy por hoy se antoja complicado, tal y como están las posiciones con el Partido Popular y con Ciudadanos. No olvidemos que el Partido Popular y Ciudadanos tumbaron esa, no sé si, no quiero llamarle argucia, sino esa, argucia legal, vía legal que habían planteado en el Congreso. ¿Cree usted que va a poder soportar el gobierno seguir y no convocar elecciones sin presupuestos? Vamos a ver, en primer lugar, cuando se dice que el gobierno lo que trata es de hacer una argucia para intentar aprobar unos presupuestos cuanto antes... dejemos en vía legal. Pero en fin, no me lo tomo literalmente por usted porque sé que hay otros que lo dicen. Lo primero que hay que recordar es que la argucia se introduce en una reforma legal en el año 2012 en el que se le da al Senado unas atribuciones que no tenía. Y se hace de una manera claramente interesada y partidista por quien entonces tenía una mayoría absoluta en el Senado. Por lo tanto, las reglas del juego se cambian en 2012 y ahora lo que se pretende es devolver las reglas del juego donde estaban antes de 2012. Porque hace unos meses aprobar un presupuesto era una cuestión de Estado. Yo me acuerdo de que estas personas que hoy torpedean la simple tramitación del presupuesto decían que para el país era imprescindible aprobar un presupuesto. Y ahora son las mismas personas que no es que se opongan al presupuesto, que están en todo su derecho, es que se oponen a la propia tramitación del presupuesto. Y eso es lo que el gobierno ha intentado salvar. No obstante, yo creo que lo ideal, el escenario idóneo, es aprobar un presupuesto
para trasladarle a la ciudadanía un modelo realmente diferente al modelo que en este momento está funcionando. Pero yo creo que con el mismo presupuesto del Partido Popular ya están cambiando muchas cosas en este país. Y por tanto, no digo que no sea vital, que no sea importante, pero yo creo que el cambio también es posible gobernando de otra manera con el mismo presupuesto. No es el cambio que desearíamos, no tendrá toda la dimensión que podría tener, pero también es un cambio y hay cosas que en este tiempo se han visto y que son completamente distintas. O sea, está planteando que se puede prorrogar este presupuesto sin ningún problema. Si usted me pidiera mi opinión, lo que pasa es que yo no soy el presidente del gobierno, se la pido. Yo como mucho puedo, bueno, su opinión, puedo expresar mi opinión, que es la del alcalde vista de de la Valladolid. cumbre, su opinión tiene peso más en el partido. No, yo soy de los que defiende que la legislatura hay que agotarla y que incluso con el presupuesto del PP nosotros podemos hacer mejor las cosas que el Partido Popular. ¿Que lo ideal sería aprobar el presupuesto? Pues sí, sería lo ideal, porque entonces trasladaríamos un cambio a este país con todo el alcance que nos gustaría, aún con limitaciones, porque no olvidemos que hay una senda de déficit que cumplir que no coincide precisamente con lo que son nuestras aspiraciones, pero también es verdad que nosotros somos un partido serio y que queremos cumplir con los compromisos que tenemos con la Unión Europea. Pero dicho esto, yo creo que es mucho mejor un gobierno del Partido Socialista, aunque sea teniendo que trabajar con los presupuestos del Partido Popular, que otras hipótesis. Volviendo al tema de la cumbre, quizás sea un buen momento, y aquí enlazamos, yo creo que se puede enlazar ya, bien con el tema de las infraestructuras que necesita Valladolid, que necesita Castilla y León. Sería un buen momento para reivindicar al gobierno esa A11, que es la salida natural hacia Portugal, y acabarla de una vez por todas, por lo menos. Bueno, yo espero que las infraestructuras ocuparán sin duda alguna un lugar importante en esa cumbre y espero que haya acuerdos en ese sentido, ¿no? Por tanto, en fin, confiemos. Pero yo ya lo he dicho muchas veces, yo no puedo erigirme aquí en el patrocinador de las infraestructuras del territorio. Yo trato de defender a esta ciudad y sacar el... Bueno, pero la A11 para Valladolid también es fundamental. Sí, sí. Y hay un tramo de Valladolid que no se ha hecho ni en el papel. Bueno, pues intentaremos empujarlo, intentaremos impulsarlo. Usted ahora tiene mucha más mano en el gobierno que antes. Sí, pero no sé si ha conseguido no olvidemos del una ministro cosa, Ábalos algo más que... No olvidemos una cosa. Que retrasos, porque lo que hay ahora son retrasos. No, pero lo que hay ahora probablemente sea planteamientos realistas. Antes, es decir, por ejemplo, cuando se habla de talleres, ¿cuántos retrasos han sufrido los talleres de Renfe? Cada mes 2. Tanto, en fin, esto lleva no la cuenta. No es de ahora. Yo he ido con una ministra que hoy es presidenta del Congreso a un mes de las elecciones del año 2016, de junio, diciendo que en junio se abrían los talleres. Esto fue mayo y han pasado 2 años largos, 2 años y pico desde entonces. Lo que ahora yo espero que haya sean anuncios ciertos, es decir, que no se venga aquí ningún ministro a vender ninguna moto, que cuando venga sea porque realmente se van a inaugurar los talleres y cuando se explique que una infraestructura va a dar comienzo, pues sea porque eso es cierto, que no se juegue con la gente. No sé si ese ministro Ábalos, ese ministerio, ya le ha dicho algo acerca del soterramiento. Estamos en ello. Pronto tendremos una respuesta. Espero que están estudiándolo, están viendo números, están estudiando los ejemplos que ponen otros de Murcia, en fin, que no tienen en principio mucha relación, pero bueno, estamos viéndolo y sobre todo, bueno, pues están estudiando las posibilidades de financiación, porque lo que no podemos olvidar es que el ente que tendría que financiar el soterramiento, que es Adif, tiene una deuda de 23.000 millones de euros. Una deuda que en este momento no computa en el conjunto de la deuda de España, pero que por una cuestión de normativa es muy probable que pronto esos 23.000 millones se incorporen a la deuda global del Estado. Y es, no sé si un punto o 0,75 de golpe que se incorporaría a la deuda del conjunto del Estado. Por lo tanto, las decisiones de este tipo hay que tomarlas siempre garantizando que va a haber financiación. A mí no me sirve de nada que mañana Ábalos venga aquí y diga se va a hacer el soterramiento. Si eso es muy bonito y muy fácil.
Lo que necesito es garantías de cómo se va a financiar y que trasciendan a los propios vaivenes políticos que puede haber, a los cambios de gobierno. Mañana viene otro ministro y dice que no se hace y de qué sirve, ¿no? Tiene que haber algo serio, tiene que haber un plan de financiación, tiene que haber un convenio en el que se recojan las inversiones y todo eso se tiene que hacer con rigor, porque si no, pues sería otro anuncio de los que ya hemos vivido y de los que ya conocemos, ¿eh? La tuneladora iba a entrar en 2009, 2012, 2014 y la tuneladora jamás entró. Pero dado que es verdad que la tuneladora no ha entrado, dado que es verdad que no se ha hecho nada en soterramiento en, no sé, en 20 años, es que ya pierdo la cuenta, ¿no cree usted que cuando le dicen que se rindió demasiado pronto Valladolid renunciando al soterramiento cuando el anterior ministro dijo que no se podía hacer, ¿no cree que tienen algo de razón? ¿No deberían ustedes y usted como alcalde haber peleado mucho más porque ese soterramiento se hiciera con estos condicionantes que usted plantea, ahora mismo, a su gobierno? Claro, pero yo ahora primero dialogo con un gobierno afín con el que puedo hablar de una manera sincera, ¿no? Sé que no hay nada debajo de la mesa que se me vaya a ocultar. En segundo lugar, yo ahora tengo una situación que no tenía hace 3 años. Yo hace 3 años llegué y había 400 millones de euros de deuda y 100 pesaban sobre la cabeza del Ayuntamiento de Valladolid, con un informe de intervención que me decía que o emprendía una determinada ruta en relación con la deuda, con las famosas comfort letter, o que tenía que cerrar el ayuntamiento. Entonces, no es lo mismo negociar en estas condiciones que hacerlo en las que yo estaba hace 3 años, en las que mi preocupación fundamental era abordar los 400 millones de deuda y salvaguardar los intereses del Ayuntamiento de Valladolid. Dicho esto, aunque sea un escenario hoy más propicio y más fácil, no quiere decir que el soterramiento vaya a ser posible, porque hacen falta, además de los 400 millones de euros que ya se han pagado, otros 1.200. Estamos hablando de una operación que sería aproximadamente el triple del soterramiento de Murcia, para que nos pongamos un poco en perspectiva. Entonces, hay que echar números, hay que hacer las cosas con seriedad y hay que ver si realmente se puede. Si se puede, se va a hacer. Que no se puede, hay una alternativa clara encima de la mesa, que es permeabilizar la vía de un lado a otro con el plan de integración en superficie, que es una obra muy transformadora de la ciudad y que va a garantizar que los barrios del otro lado de la ciudad no solo mejoren su permeabilidad, sino que tengan también una mayor dignidad en lo que es su exposición a las vías, es decir, una mejora de todo el entorno. En fin, hay un plan. Y lo que nosotros sí que tenemos claro es que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Es decir, si se puede hacer el soterramiento se hará, si no, nosotros no vamos a estar esperando a que el túnel de las Delicias siga siendo un túnel intransitable para los autobuses que se fabrican hoy, a que los pasos de peatones estén completamente deteriorados, porque no podemos seguir esperando eternamente a que llegue el soterramiento. Tenemos que actuar y nosotros tenemos un plan para hacerlo. Y eso es lo que yo quiero trasladarle a los ciudadanos. Se intentará, pero si no se consigue, nosotros tenemos un plan y lo vamos a llevar a cabo. Pero ese plan de integración está paralizado hasta que se sepa si se va a poder hacer ese soterramiento o se sigue trabajando en ello más allá de lo que ya se ha puesto en marcha, que es lo de Pilarica. Un pequeño parón en las licitaciones. Había una licitación pendiente que era la del master plan y la del paso de labradores y se está esperando pues nada, unas semanas, pero que muy pronto podamos despejar eso hasta que se valore si es posible o no el soterramiento. Si al final no fuera posible o se considerara que hace falta más tiempo, no vamos a esperar más. Es decir, si hace falta más tiempo para estudiar y tomar una decisión, nosotros somos partidarios de que se licite ya el máster plan de la integración en superficie y que se licite el proyecto del túnel de Labradores. ¿Cuánto tiempo más faltaría para que ese estudio de si es viable o no el soterramiento esté listo? ¿Hay algún plazo que se han dado? Días. Días. En los próximos días ya sabremos la respuesta. Oiga, hablaba de las comfort letter. A la vista de la sentencia de la audiencia, es verdad que está recurrida por la Fiscalía ante el TSJ. ¿Se arrepiente de haberla judicializado, el tema de las comfort letter? En absoluto. ¿Cree que fue un error judicializarlo? No, yo creo que fue un instrumento para defender el interés público que ha funcionado. Es decir, nosotros... Bueno, eso ya lo habían hecho con el Pleno, anulándolas, tampoco... Sí, pero el Pleno, según la asesoría jurídica, no era suficiente. Es decir, a mí lo que la asesoría jurídica me dice, y me lo dice por escrito, es que para defender el interés público hace falta actuar en 2 ámbitos. Uno, el administrativo, declarando la nulidad de la Carta de Conformidad. No dejaba de ser una declaración unilateral del órgano que había dictado el acto. Es decir, yo anulaba mi propio acto administrativo, el del anterior alcalde, lo anulaba el Pleno, y eso era recurrible, y así recurrieron las entidades bancarias, metieron 5 demandas o 6 demandas,
Y por otro lado, lo que me decía es que para salvaguardar el interés público había que iniciar la acción penal, porque si en el ámbito administrativo o mercantil que podía haberse abierto un juez tenía que tomar una decisión, no bastaba con que le dijéramos que el acto era nulo porque nosotros lo habíamos declarado nulo, sino que hacía falta también reforzarlo con el argumento de que la decisión fue tomada unilateralmente por una persona sin respetar sus competencias y sus atribuciones y de manera dolosa. Eso es lo que, según la asesoría jurídica, garantizaba la defensa del interés público, y es lo que hicimos. Ahora que ha habido una sentencia absolutoria y que estimamos que los riesgos se han conjurado, puesto que los bancos ya no están en los procedimientos, retiraron las demandas, Adif, que se había personado en el lugar de los bancos, también retiró las demandas y la deuda está saldada, hemos considerado que no había lugar a continuar con el procedimiento. Pero hasta aquí nosotros hemos actuado como debíamos y como la propia asesoría jurídica nos señaló. ¿No lo considera un balapalo para el ayuntamiento? Porque al fin y al cabo se personó como parte importante en esa causa. No, y la inició, por así decirlo. No, ¿por qué? Y cuando vas al juzgado pueden pasar estas cosas. A veces te dan la razón y a veces no. En todo caso, el varapalo hubiera sido tener que pagar los 100 millones. El no haberlo hecho, pues yo creo que es el éxito de este equipo de gobierno. A mí me gustaría... Dale, sí. Hablamos de proyectos, ya hablaremos de política de candidatos. ¿Nos puede aclarar exactamente en qué situación se encuentra el proyecto de la Ciudad de la Justicia? Espera, ¿se puede preguntar esto? Sí, por lo de la lealtad mediática. Contra el vicio de pedir siempre está la virtud de negar, ¿no? ¿Cómo está el proyecto? En marcha. Y espero que ¿pero por qué vía? Por buen camino... ¿Por qué vía? Porque la vía del convenio que usted presentó en rueda de prensa, y le recuerdo que la presentó usted con el concejal de urbanismo, nadie le forzó a no presentarlo ni a presentarlo, parece que se ha roto una vez que AICO, la promotora que estaba en él, desiste del mismo. Tiramos por la vía de la expropiación, que era la inicial, la opción A de la que habla el concejal de urbanismo. Es que, claro, si te contesto a eso me obligas a entrar en detalles en los que no quiero entrar, porque el otro día dije una cosa muy clara, y es que la próxima comunicación en este asunto será la firma del convenio. Entonces, hasta que eso no se produzca, no voy a dar más detalles, porque además, en la vida uno aprende. Yo nunca tuve muy clara esa rueda de prensa, y ahora tengo muy claro que estaba en lo cierto. Usted, ¿eh? Ya. Y me arrepiento de haberla dado. Me arrepiento porque... A ver, yo cuando hablaba de deslealtad el otro día, a lo que me refiero es que, quizá en esto he pecado un poco de ingenuo, ¿no? En los asuntos de ciudad estamos todos en el mismo barco, todos. Estamos los concejales, los 29 del ayuntamiento y los medios de comunicación también. Y me temo que este asunto me ha demostrado que no es así, que no estamos todos en el mismo barco. Y por tanto, como a mí me toca en este momento ser el capitán del barco, voy a intentar llevarle a buen puerto, incluso teniendo en cuenta que algún tripulante no está remando conmigo en la misma dirección. Y con esta metáfora contesto a tu pregunta. Cuando tengamos el asunto cerrado, nosotros daremos la rueda de prensa. Ya no vamos a informar de más pasos. Te puedo asegurar que el asunto sigue adelante, que estamos trabajando en él y que hay múltiples posibilidades abiertas. Cuando tengamos una cerrada, haremos la rueda de prensa, la comunicaremos y la haremos. Por lo que corresponde a este tripulante, lo único que hace es informar de su rueda de prensa, informar de qué promotora es la que está detrás de ese convenio e informar, porque así se lo dicen y nadie lo desmiente, que esa promotora... Vamos a decirlo que de otra manera para que no te sientas por aludido. Y el tripulante lo que hace también es hablar con el concejal de urbanismo y el concejal de urbanismo le dice que sigue en marcha la opción A, que siempre fue la opción A de la expropiación de los terrenos. Es que esa opción sigue en marcha porque está, entre otras cosas, publicada en el boletín oficial. Claro, por supuesto. Es decir, esa opción nunca se ha parado. Estamos tratando de llegar a un objetivo. Lo que ha hecho usted y por qué dio la rueda de prensa no lo sé. Estamos tratando de llegar a un objetivo por a través de diversas fórmulas, pero al objetivo vamos a llegar. Y cuando usted anuncie el convenio, el tripulante publicará el anuncio del convenio. Y te digo una cosa más, para que no te lo tomes mal. En la metáfora, no, estoy en la metáfora como usted. Quizá el problema es que el interés informativo en este caso está reñido con el objetivo.
quizá es que, como decía el otro día, la transparencia en este caso está reñida con el objetivo. Y por tanto, como el objetivo es lo importante, porque al final para esta ciudad es muy importante que la ciudad de la justicia se mantenga ahí, porque no podemos permitirnos el lujo de tener otra agencia tributaria en la avenida Salamanca, en un sitio en el que no se puede generar potencia comercial en el entorno. No podemos tener la agencia de desarrollo en un páramo, cuando la teníamos en Duque de la Victoria. No podemos tener la seguridad social en la calle Londres, metida ahí en un rincón, cuando la teníamos en la calle Gamazo. Porque todo eso ha ocasionado un daño muy importante al comercio de Valladolid. Y yo como alcalde no puedo permitir que la ciudad de la justicia se convierta en otro daño, en otro elemento que dañe el comercio de proximidad, que para mí es fundamental, porque es el comercio que defiende mi modelo de ciudad, que es el modelo de ciudad en la que la gente pasea, vive la calle, vive la ciudad y compra en el centro o compra en los barrios, en la trama urbana que existe. No se tiene que coger el coche e irse a un centro comercial. Eso es el que yo defiendo. Entonces, como el objetivo es tan importante, en este caso pues tendremos que renunciar a un poquito de transparencia y de información en aras a la consecución de ese objetivo, y una vez que esté conseguido haremos la rueda de prensa y lo contaremos. Pero fíjese, hablamos de la Ciudad de la Justicia, que en este caso se hizo una rueda de prensa sin que estuviera todo atado, por lo que hemos podido ver después. Nunca se dijo que estuviera atado, se dijo, hay esta opción encima de la mesa, informamos sobre ella. A partir de ahí, la oposición se queja, porque es que dice que informamos cuando no está cerrado. En fin, se monta el lío que se ha montado, se empieza a hurgar en ver quién es el comprador. Una cosa que nosotros hubiéramos querido preservar, porque además no podía... Hurgar es un verbo mal utilizado. No podíamos... el comprador era una sociedad cotizada en bolsa que tiene que informar a la CNMV. Si yo no utilizo Orguzia, usted no debe utilizar Hurgar. Entonces, lo mejor es... vamos a trabajar en el tema, cuando esté cerrado lo contamos. Perfecto, vale. Si se lo compro. Si yo sé que a lo mejor vosotros no lo entendéis, pero estoy seguro que el telespectador lo entiende. Claro, porque nosotros lo que nos dedicamos es a contar noticias, a contar cositas. Pero aquí hay un conflicto de intereses entre el informativo y el político. Claro, es que el problema es ese. Quien pone ese proyecto encima de la mesa de la Ciudad de la Justicia es usted con esa rueda de prensa. Pero bueno, voy más allá. Hay un error de partida que ya he admitido y del que me arrepiento enormemente. Pero voy más allá, tenemos el parque agroalimentario, también se presentó, está parado a la espera de un estudio que que dices, bueno, pues si no tienes ese estudio que te va a decir si es viable o no, si tiene sentido hacerlo o no, no lo anuncies. Bueno, eso es una valoración mía personal. El plan de comercio también se anunció en su día, también está parado. El Pimusma no se sabe ni siquiera qué es lo que va a pasar con ello. Quiero decir, hay una serie de anuncios que se hacen por parte del ayuntamiento con infografías y puesta en escena en las ruedas de prensa, y luego muchas de ellas se frustran y se paralizan. No es más fácil, si como acaba usted mismo de reconocer, dar las ruedas de prensa cuando las cosas están ya atadas y hechas, y ya no va a haber posibilidad de echarse para atrás, a no ser que ocurra algo raro. Eso está bien, pero luego no vengáis a la alcaldía preguntando a ver qué proyectos hay y que os contemos en qué estamos trabajando, porque claro, luego si solamente contamos las cosas cuando ya se han cerrado, pues luego también vosotros os vais a quejar. Pero vamos a ver, Parque Agroalimentario... pero usted ha dicho... el Parque Agroalimentario es un proyecto que lleva cuajándose en esta ciudad por lo menos una década. No me lo he inventado yo. Recuerdo que el anterior alcalde en plenas elecciones presentó el Parque Agroalimentario del Puerto Seco de Santander y no había ni un papel. Yo lo que he dicho es que he iniciado el procedimiento para que ese proyecto sea una realidad. He encargado de un estudio de viabilidad, he estado trabajando un consorcio en el que incluir a Mercasa, incluir Centrolid, es decir, hay muchísimas horas de trabajo tras este asunto y muchos documentos, cosa que yo cuando llegué no me encontré, ni un papel me encontré encima. Cuando yo me vaya, que no sé si será dentro de 7 meses o dentro de 7 años, el que entre se encontrará el trabajo que yo he hecho. Cuando yo llegué no había ninguno, solo había palabras. ¿Que eso se ha comentado y se ha ido exponiendo públicamente? Sí, no se ha dicho que esté cerrado, se dice que se está trabajando. ¿Cómo? Modificando el Plan General de Ordenación Urbana para ubicarlo, cosa que antes no había una ubicación, encargando un estudio de viabilidad, el libro del blanco del proyecto, cuajando un consorcio en el que esté, como he dicho antes, Mercasa, esté Cilog, esté Centrolid, etcétera. En fin, ese es el trabajo que hay que hacer. No son proyectos de un día, ni de 2 años, son proyectos muy importantes, de mucho recorrido, y es normal que
en ese proceso pues haya una comunicación a la sociedad de cuáles son los pasos que se van dando. Bueno, pero se hizo más que eso, más que vamos a dar estos pasos, se dio incluso el número de personas a las que se iba a dar trabajo, iba a ser la segunda revolución industrial prácticamente en la ciudad. Entonces, quiero decir, se marcan unas expectativas en torno a un proyecto que no son reales, o sea, que son objetivos muy lejanos y que no se sabe si se van a poder alcanzar. Vamos a ver, cuando se habla del parque agroalimentario y de su potencial de generar empleo, hay que poner cifras, porque si no, no está justificado que se emprenda una alternativa de este tipo, una iniciativa de este tipo. Se habla con el sector, se habla de cuáles son sus necesidades, se habla con Vitartis, se habla con los empresarios del sector agroalimentario, se habla con expertos en el tema, y ellos son los que sitúan las posibilidades, y eso es lo que nosotros hemos hecho, hacer públicas la potencialidad que tendría un proyecto de estas características. Lo que no hemos dicho nunca es que va a haber 5.000 empleos y que se van a crear mañana por la mañana, es decir, eso no lo hemos dicho. Porque eso no es realista. Realista sería decir, mañana se instala tal empresa con tal nombre y apellidos y esa empresa crea 100 puestos de trabajo. Eso es tangible. Esto es un proyecto que tiene un potencial que nosotros queremos desarrollar. Lo que está muy claro es que en el trabajo de un político hay proyectos para mañana, para hoy, para dentro de 4 años y para dentro de 10. Y los proyectos de dentro de 10 años o de dentro de 5 o de dentro de 6 tienen que seguir un proceso y unas fases. No se gestan hoy y se hacen realidad mañana, requieren de mucho trabajo. Y bueno, no voy a poner otros ejemplos, pero... Por ir al meollo, ¿qué pasa con el plan de viabilidad del parque agroalimentario? Pues el plan de viabilidad se sacó a concurso, se lo adjudicó a una empresa y se le pidieron que elaborara un libro con 9 capítulos, analizando una serie de parámetros que se le habían pedido, y ha aportado un trabajo con un análisis de 3 capítulos. Entonces lo que le hemos dicho es que el trabajo no cumple con las prescripciones que se habían establecido en el pliego y pues aplicamos las consecuencias que la ley establece, ¿no? Eso es lo que pasa. Por seguir hurgando. ¿Cómo os gusta el lenguaje? Si el alcalde dice hurgar, yo sí digo hurgar. En otro tema, hablamos de proyectos. No voy a decir que parece la ciudad de los proyectos a 20 años, pero parece, el soterramiento, el parque agroalimentario, Ciudad de la Justicia, etcétera. Pues si quiere, eche usted un vistazo al resto de ciudades de Castilla y León. No, están todos iguales. Y dígame usted si tienen alguno. Algunas peores. Porque algunas tenemos peores. A 15 años, pero otras peores. Me parece que no tienen... No, si algunas peores, pues estamos hablando de Valladolid, y usted es el alcalde de Valladolid. Pero hablaba usted de 7 meses o 7 años. ¿Usted ve realmente posibilidades de poder reeditar el actual pacto después de las elecciones, a la vista de cómo pueden confluir? Después hablamos de los posibles candidatos del Partido Popular, que sé que le gustan. ¿Por qué no? Voy a ver lo posible. Tenemos unas elecciones en mayo del año que viene y de momento en lo que yo estoy centrado es en sacar el mayor número de concejales posible. Y a partir de ahí, ¿por qué no? Ha funcionado, he estado a gusto, creo que la ciudad está cómoda con este acuerdo y por tanto si la ciudad hace una apuesta similar y nos invita al entendimiento, ¿por qué no vamos a entendernos, no? Claro, la vía no era tanto por la del Partido Socialista, sino por la vía esa confluencia que se puede conformar Podemos, Izquierda Unida, bueno, toma la palabra, si cree que realmente esa confluencia le puede restar votos a la fuerza de Valladolid, toma la palabra, a la fuerza de Sarabia como candidato, y cree que eso puede restarle fuerza a esa coalición que se ha fraguado estos 4 años de mandato. A lo mejor no me va a hacer falta que esté tan fuerte, a lo mejor... no hace falta que haya tantos concejales en ese sector. ¿No? En fin, yo lo que confío es que el balance que los ciudadanos hacen de un proyecto sea un balance de respaldo, que podrá repartirse de una manera o de otra, pero que los ciudadanos estén cómodos con la línea que se ha seguido en estos 4 años y que apuesten por que esta línea se consolide. Y en ese sentido yo respondo de una manera muy clara a la pregunta: si esa posibilidad se produce, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ha funcionado, si los ciudadanos la ratifican en las urnas es que ha funcionado y por tanto, ¿por qué llevarles la contraria a los ciudadanos cuando han llegado a la conclusión de que lo que han visto les ha gustado, ¿no? También les ha gustado. Perdón. A sus compañeros, en este caso de viaje, de gobierno, también les ha gustado. ¿Cuáles son las últimas conversaciones que haya tenido con ellos al respecto y cómo ha detectado? Eso, obviamente, públicamente deben responderlo ellos, pero yo tengo la sensación de que unos ¿qué sensación tiene usted de lo que ha podido? Nos encontramos muy cómodos en el acuerdo. Creo que hemos sido un gobierno ejemplar para toda España.
Y buena prueba del éxito que tiene esta ciudad y que tiene se debe en parte a la armonía que ha habido en un gobierno muy plural, ¿no? Yo creo que la historia de la izquierda en este país es una historia un poco triste, ¿no? Porque ha sido una historia de enfrentamientos y cainita, y nosotros la hemos desafiado y la hemos roto. Aquí todo el mundo esperaba que iba a haber tortas y ha habido presupuestos todos los años. Todo el mundo esperaba que iba a haber diferencias y prácticamente han sido inexistentes. Y ha habido un gobierno operativo que ha estado funcionando desde el primer día, como no lo ha hecho muchos gobiernos de esta comunidad autónoma, con mayorías muy holgadas por parte de quienes gobernaban. Este año hay muchos ayuntamientos de Castilla y León, capitales de provincia, que no tienen presupuestos, salvo Soria y Valladolid, creo, Soria con mayoría absoluta del PSOE y Valladolid, el resto tienen los presupuestos sin aprobar, y nosotros todos los años en tiempo y forma hemos sacado adelante nuestro proyecto para la ciudad. Por tanto, yo tengo la sensación de que la comodidad que yo siento es una comodidad compartida y que nos hemos encontrado a gusto y que hemos trabajado muy bien en estos 4 años. Lo decía porque recientemente usted le decía a Sarabia, le aconsejaba que si tuviera que darle un consejo, no fuera con Podemos, porque le podía restar. ¿Sigue manteniendo eso? ¿Cree usted que realmente Podemos le puede restar esa fuerza de Valladolid tomar la palabra? Yo eso lo dije y no voy a... ¿O también se arrepiente con una rueda de prensa? No voy a insistir. No es que no me arrepienta, es que no voy a insistir en cosas que dije en su momento y que ya están dichas. Mi opinión ya estaba ahí, la he puesto encima de la mesa, y también digo que yo no soy infalible, porque hace 4 años yo tampoco veía que Izquierda Unida se transformara en Valladolid toma la palabra. Era una fuerza que tenía 3 concejales, que había pasado de 1 a 3, que por tanto tenían una marca que tenía cierta fuerza, y pensaba que el cambio de marca les iba a perjudicar, y sacaron 4. Y 3 si se puede Valladolid, es decir, no perdieron, no les quitaron ni uno, con lo cual no me atrevo a opinar más. Ya di mi opinión en su momento, ahora son ellos los que tienen que gestionar esa situación, y yo lo que les deseo es que lo hagan bien, que lo gestionen con inteligencia, y tengo mucha confianza en su capacidad para tomar la mejor decisión para sus intereses. Jesús Julio Carnero en el Mundo de Valladolid dijo que no le preocupaba a usted nada, que era el alcalde de nada. ¿A usted qué le preocupa más, Jesús Julio Carnero o Pilar del Olmo? Pues a mí sinceramente el Partido Popular de Valladolid me preocupa poco. Me preocupo mucho por mí, por mi proyecto y por lo que yo tengo que hacer. Y el Partido Popular pienso en ellos lo menos posible, porque además creo que en el caso de Valladolid pues no es que estén en una situación muy boyante, ¿no? Creo que no, tras la marcha de Javier León hay un cierto vacío y bueno, pues en fin, si ellos creen que no deben preocuparse por mí, ¿quién soy yo para sacarles del error? Ya llegará en mayo el Ciudadano y pondrá las cosas en su sitio. ¿Cree que Pilar del Olmo puede ser esa candidata que llene el vacío de Javier León? Mira, yo no me voy a pronunciar por ningún precandidato o rumor de candidato. Cuando haya un candidato y me pidáis mi opinión, la daré. Pero sí tengo una consideración de carácter general, y es que no veo a nadie en el PP en este momento en Valladolid con capacidad para sumarle nada a las siglas del Partido Popular, que por otro lado ya están bastante maltrechas. Es decir, yo creo que el Partido Popular en Valladolid pasa por un mal momento, me temo que le va a durar y que tendrán que recomponer la figura y trabajar mucho para recuperar la confianza ciudadana que perdieron, ¿no? Y en ese sentido, pues no me preocupa ninguno de los nombres que se manejan en este momento. ¿Y con el Grupo Municipal Popular qué tal? ¿Ya se cogen el teléfono, se hablan? Mira, hoy he subido con Toño por las escaleras y el problema ¡Qué bien! El problema, como ejemplo de... Está bien. Sí, lo digo como ejemplo, ¿no? El problema es que, bueno, pues para que haya unas relaciones institucionales cordiales tiene que haber un mínimo de lealtad, y como no la hay, pues es muy difícil que esas relaciones sean cordiales. Pero bueno, en fin, ellos han elegido un camino durante estos 3 años y pico. Ellos sabrán si ha sido el más adecuado o no. Yo he tratado de seguir el mío y estoy bastante conforme con el trabajo que hemos hecho. Pero ¿en qué aspectos en estos años ha notado usted más esa falta de lealtad de la que habla? En todo. Yo tomé posesión un 13 de junio del 2015 y me llamaron guerra civilista en la toma de posesión. Es decir, esa fue la tarjeta de posesión. Bueno, luego pidió disculpas. Pero es que así se ha pasado los 4 años, metiendo la pata, intentando sacarla al día siguiente. Debería intentar no meterla. Entonces, ¿qué es lo que yo he echado en falta? Pues algún apoyo en algo.
en algo. Es que no ha habido una cosa, Ciudad de la Justicia, enfrente, cuando son sus electores los que más interesados están en que ese proyecto salga adelante. Yo lo cuento y cuento esta anécdota. Yo me he topado con algún empresario del centro y me decía, tiene tela que sea un gobierno de izquierdas el que esté defendiendo los intereses de los comerciantes de la zona centro de Valladolid. Es decir, el que esté preocupado porque una infraestructura como la Ciudad de la Justicia no se sume a la agencia tributaria, etcétera, y salga del centro. Es algo que yo creo que el propio electorado del Partido Popular no comprende. Entonces, que ni en cosas que su electorado potencial vería bien me hayan apoyado, pues es algo que es incomprensible, ¿no? A mí me hubiera gustado un poco más de lealtad en ese tipo de temas, porque además creo, porque yo he estado en la oposición 8 años, que para que uno sea creíble en la oposición tiene que dar un poquito de estopa, pero también tiene que tender la mano y llegar a acuerdos. Y cuando estás solo en la estopa todo el día, a lo tonto además, la estopa de sacudiendo con cosas que no tienen ninguna base, en fin, en esa estrategia absolutamente enloquecida, pues bueno, pues al final yo creo que pierdes toda la credibilidad. Creo que ayuda que tú le puedas decir al ciudadano, cuando ha hecho falta, ahí he estado para apoyar, y cuando he visto que las cosas no se hacían bien, ahí he estado para criticar. Pero cuando solo estás para criticar, cuando no propones y cuando no ayudas, pues creo que tu estrategia de oposición es una estrategia equivocada por desequilibrada, ¿no? Porque está muy centrada en la crítica y muy poco en el acuerdo o en la propuesta. Nos quedan un par de minutos. Hablábamos antes de Podemos, hablaba usted del ejemplo de Valladolid como equipo de gobierno que aprueba presupuestos, que ha habido una estabilidad y que me imagino que con sus dificultades externas y con sus discusiones internas, que muchas no han salido a la Pero está la bien luz. que te las imagines, porque no No, las has visto. no, he dicho que Eso quiere decir que no han trascendido. he dicho que no han salido a la luz. Está bien, que no han salido a la luz. pero que es y yo muy le pregunto, gráfica. parece que ahora a nivel nacional también existe una, digamos, mejor confluencia de su partido con Podemos y con Pablo Iglesias. ¿Quién ha cambiado ahí? ¿Ha cambiado el presidente, Pedro Sánchez, por ser presidente, o ha cambiado Pablo Iglesias, o ha habido... Yo creo o que quizás ha dicho usted a todo Pedro un poco, Sánchez, ¿no? tiene que caminar hacia ahí? No, yo creo que todo un poco han ayudado las circunstancias también. Yo no le puedo decir a Pedro Sánchez que tiene que caminar hacia ahí, porque yo tengo una situación en Valladolid completamente distinta a la que él tiene en la Moncloa, ¿no? Yo he tenido mucha suerte con la gente de Podemos en Valladolid y no me duelen prendas en reconocerlo. Es gente que ha puesto muy por encima a la ciudad de sus intereses personales. No han torpedeado nada, no han buscado la foto o el titular, no han puesto palos en las ruedas. Desde el primer momento lo que se han puesto desde fuera del gobierno es aportar, hacer propuestas. Una de las propuestas estrella, el retorno del talento. Dentro de unos días iré a Castilla-La Mancha porque la comunidad autónoma ha copiado ese proyecto de Valladolid y lo va a desarrollar y demás. Lo han hecho ellos, es decir, aquí ha habido una actitud muy favorable desde el primer día, y yo creo que eso no lo ha tenido Pedro Sánchez en Pablo Iglesias. ¿Que ahora las cosas están cambiando? Ojalá, bienvenido sea, porque sigo diciendo que en este país el problema del desencuentro de la izquierda es histórico y los damnificados han sido los ciudadanos, y por tanto lo que espero es que todo el mundo, desde la pluralidad que tiene la izquierda, desde las distintas opciones que se pueden elegir, seamos conscientes de que si nos ponemos de acuerdo, si aparcamos diferencias que a veces son insignificantes, el que sale ganando es el ciudadano. ¿Y ese acercamiento de ahora les beneficia, les perjudica más a ellos, más a ustedes, les beneficia más a ellos, más a ustedes? Yo creo que beneficia al país, es decir, que haya mayorías, aunque sean diversas, plurales, en un momento de fragmentación parlamentaria, es bueno para el país, porque los proyectos pueden salir adelante. Si de verdad queremos hacer una agenda alternativa, antes me refería al gobierno portugués, como la que está desarrollando Portugal, necesitamos llegar a acuerdos. La única manera de demostrarle al ciudadano que hay otra forma de hacer las cosas es haciéndola. Eso es lo que hemos tratado nosotros de hacer en estos 4 años, ¿no? Demostrar a la ciudadanía que había una forma diferente de hacer las cosas, que se podían hacer bien las cosas sin ser antipático, que se podía tratar al ciudadano de tú a tú y no mirarle por encima del hombro, que se podía llegar a acuerdos, que se podía abrir la ciudad, que se podía mejorar su imagen, y que eso no estaba reñido con la eficacia en la gestión, que las cosas podían seguir funcionando, que los servicios públicos podían seguir funcionando. Y eso es lo que tiene que hacer en este momento el Partido Socialista a nivel de España, demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Pues con esta reflexión tenemos que terminar. Felipe, toma aire como diciendo quería hacer una última pregunta, pero se ha quedado nos quedamos sin con las tiempo, ganas. Felipe. No. El tiempo manda en televisión. Tú me mandas y yo me callo. Yo mando, Felipe se calla. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha sido todo un placer comenzar esta nueva temporada de La Quinta Esquina teniéndole como invitado. El placer ha sido mío, Muchísimas gracias. Seguro que volvemos a verle por este plató a lo largo de este curso, que como decimos promete ser intenso. Felipe, gracias. Gracias. A la Buenas próxima, noches. guárdate la pregunta, que seguro que... La pregunta ahora. Ya sabía yo. Y Beatriz también, Holandia, muchísimas gracias. Ya saben que pueden escuchar a nuestra compañera en el 102.8 de FM, todos los días puntual. Ni que hubieras trabajado allí, te lo sabes. Fíjate, ni que yo hubiera estado en el radio, ¿eh? Y también, por supuesto, por favor, todos los días esta publicación, El Mundo Diario de Valladolid. Aquí tienen la mejor información, con firmas como la de Felipe, como no podía ser. Les dejamos ahora con la mejor programación en la 8 y tenemos una cita con La Quinta Esquina la semana que viene, aquí el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos.